Si eres el hermano menor o ya te pasaste el Mario Odyssey y quieres volver a jugarlo ahora con Luigi, pues este es tu video porque te voy a enseñar cómo jugar al Super Luigi Odyssey en tu PC, este super mod que transforma el juego para Luigi. Y además, como ahora somos Luigi, pues vamos a transformar el juego haciéndolo más difícil. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, para jugar a nuestro Super Luigi Odyssey que tengo por acá, vamos a necesitar evidentemente un emulador de Nintendo Switch, aunque también funciona para Switch. Pueden usar cualquier emulador que existe de Nintendo Switch, aunque yo recomiendo que utilicen o Ryujin o Eden, y les voy a explicar las diferencias en cada uno. Pero entonces lo importante es que abramos el emulador que hayamos escogido, en mi caso Eden, y tengamos el Super Mario Odyssey, que si tú no lo tienes, te dejo este video por acá donde explico cómo instalarlo de forma correcta. Ese tutorial lo hicimos con Yuzu, pero funciona en cualquier emulador como Eden, Citron y hasta Ryujin. Pero entonces, una vez que lo tengamos, vamos a dar clic derecho a nuestro juego, le vamos a dar a propiedades y nos vamos a ir a sistema. Aquí van a elegir el idioma del juego, que pueden elegir el que quieran, pero importante que si están usando Eden, activen esta opcióncita de acá. Ahora, en CPU, nos vamos a ir a esta opción de acá y lo vamos a poner en Accurate. Si están usando Ryujin, la opción debe ser juego rápido. Ahora nos vamos a ir a gráficos y aquí van a copiar la configuración tal cual yo la tengo, pudiendo ustedes cambiar aquí la resolución, que miren que yo la tengo por 2, que normalmente serían 4K, pero con un mod que vamos a instalar lo estaremos jugando a 1080, pero mejorado. Ahora aquí en gráficos avanzados, aquí viene lo importante. Aquí lo van a poner en normal y vamos a activar dos opciones. Vamos a activar esta opción de aquí y esta opción de acá. Lo demás lo dejan tal cual lo tengo. Y en Ryujin la configuración sería esta. Con estas opciones, cuando abramos el juego, los shaders van a cargar muchísimo más lento. Puede que hasta se le demore un par de minutos, uno o dos, pero el juego con el Luigi Odyssey va a ir mucho mejor. Ahora damos OK y ahora sí vamos a instalar, que requiere unos pasos concretos, nuestro mod de Luigi Odyssey. Y sobre todo aplicarle las mejoras y los cambios para que sea un juego completamente distinto. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te parezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de KOF. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KOF, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces, para instalar todo correctamente, vas a tener que obtener este archivito, como siempre toda la información en el Discord y en la descripción, y aquí vas a dar clic derecho y la vas a hacer en extraer aquí. Una vez hecho esto, nos va a quedar una carpetica como esta, y aquí vamos a tener este conjunto de mods. Uno que es el Luigi Odyssey como tal, este mod de aquí, que yo lo configuré un poco para que los trajes estén mejor, no se buguen, y lo vamos a combinar con este mod de acá que es físicas diferentes para que el Luigi se mueva un poco mejor. Si ustedes no quieren modificar las físicas de los saltos y demás del Mario Odyssey original, pues no ponen este mod. Aquí tenemos los botones de PlayStation si utilizan un control de PlayStation y los botones de Xbox si utilizan un botón de Xbox, que el de Xbox tiene un errorcito y los signos de admiración se ven como signos de pregunta, pero bueno. Tenemos este mod de aquí que lo que hace es mejorar el rescalado del juego. Esto es lo que les dije, que si activan este mod y ponen el juego por 1, ya se va a ver mejor, pero si lo ponen a por 2, se va a ver como a 1080 y mejorado. Si lo ponen a por 3, ya se va a ver en 4K y demás. Si tienen PC patata, déjenlo por defecto y no pongan este mod. Les dejé aquí este mod por si quieren la interfaz limpia, si quieren ver corazones y las vidas que le quedan simplemente entran al mapa, pero el resto no se va a ver nada. Y dos mods súper importantes. El mod Superstar R8 es un mod que aumenta la dificultad del juego, cambiando los patrones de movimiento de los jefes, cambiando las zonas del juego. Hay mapas enteros que los cambia hasta de bioma, así que este mod solo lo recomiendo si ustedes ya se pasaron el juego original o por lo menos saben los saltos extras que se pueden hacer con la gorra y demás, porque miren, como les estoy mostrando ahora mismo, es bastante difícil. Así que si ya se pasaron el juego y ahora quieren jugar con Luigi, es la mejor opción, porque a Luigi todo le queda más difícil, como siempre, el hijo menor. Y para ayudarlo, a los que son mancos como yo, les dejo este mod de aquí, que es el mod de práctica, que esto es lo que hace es que puedan ustedes crear como unos puntos de teletransporte para que cada vez que se caigan vuelvan a ese mismo lugar, o presionando un botón pues vuelvan al lugar que eligieron. Ya les voy a enseñar dentro del juego cómo se activa. Pero entonces cogemos todos estos mods, los copiamos, nos vamos a nuestro emulador, en mi caso Eden, doy clic derecho en el juego y le doy en abrir ubicación de los mods, y en esta carpeta los pego. Una vez hecho esto, le doy clic derecho, propiedades, y aquí puedo ir activando y desactivando los mods que quiero. Por ejemplo, yo no quiero
el mod de Xbox. Y Ryujin es un poco igual. Damos clic derecho en nuestro juego y le damos en abrir directorio de mods. Aquí pegamos y ya dando clic derecho en el juego y gestionar mods, ya aquí podemos ir activando y desactivando los mods que querramos. Ahora miren que, como les dije, con la configuración que activamos en Yuzu y sus clones como Eden, la carga de shader va a ser súper lenta. Pero yo recomiendo que activen estas opciones porque aunque el juego se va a demorar bastante en abrir, por lo menos más que si no tuviéramos esto activado, dentro del juego no vamos a tener tantos tirones cuando el mod cargue shaders. Y es que cuando activamos este mod van a ver que, sobre todo en los 3 primeros niveles, cada vez que hagan una animación nueva, primera vez que mueran, la primera vez que se transformen en un personaje, el juego se va a parar unos segundos y de hecho va a emitir un chirrido feo. Esto pasa, como les digo, la primera vez que hacen algo de ese estilo: morir, transformarse en un objeto, ganarse la primera luna. Pero una vez que ya hayan hecho estas animaciones, ya esto no va a volver a pasar. Al final les voy a decir cómo poder evitarse todo esto y que no tenga que cargar nada. Entonces, como ven, ahí ya tenemos nuestro Luigi Odyssey, que el mod modifica hasta los sonidos del juego, añadiendo sonidos de Luigi. Y absolutamente todo el juego está cambiado, sobre todo con los mods que añadimos. Pero bueno, el juego está hecho como si estuviera pensado para nuestro queridísimo Luigi. Hasta los personajes le hablan sabiendo que están hablando con Luigi. Pero entonces, primero y más importante, ¿cómo activar el mod de teletransporte? Miren, si presionamos el D-pad hacia la izquierda, ahí acabo de guardar un punto de teletransporte. Ahora, si me lanzo y voy cayendo por los aires y presiono el D-pad de la derecha, miren que vuelvo al mismo punto. Miren, por ejemplo, me voy a poner acá, le doy al D-pad de la derecha y me teletransporto. Como ven que todas las zonas están transformadas, ahora que añadimos el mod que añade más dificultad y que transforma las zonas del juego. Pero bueno, este punto de teletransporte les va a ayudar. Si el mod no les funciona, fíjense que tengan instalada la versión del juego 1.3.0, que eso ya se los expliqué en el video del Mario Odyssey. Y el truquito para saltarse el paso de que no se les quede congelado el juego cuando están cargando los shaders es que precarguen los shaders, que eso se puede hacer en Ryujin. Les dejo mi guía de shader por acá para que sepan cómo hacerlo y les voy a dejar en la descripción los shaders que ya cargué del juego. Y te dejo por acá el video de Mario Odyssey por si no sabes cómo instalar el update para que los mods funcionen correctamente. Suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emuladores. Si les gustan los videos de mods, coméntenme acá abajo qué mods quieren. Por ejemplo, está el mod multijugador para jugar en línea, que os espero en los directos los domingos. Quiero mucho, bye.